tal, amigos? Bienvenidos a la Alforja Pastoral. Les recuerdo que las alforjas pastorales son las ayudas que damos para los líderes de célula y les damos en una lección. En este trimestre estamos estudiando una fe genuina, este es nuestro manual, ¿verdad? Y los líderes de célula comparten de aquí, de estas lecciones. Estamos en la lección número 12 y bueno, pues esta semana es la semana del 16 de noviembre, bueno, del 16 al 22 de noviembre, es la alforja pastoral que corresponde. Y bueno, esta lección se llama Instrucciones sobre la abundancia y la justicia. Y bueno, estamos estudiando Santiago y ya estamos en el capítulo número 5, por cierto. Entonces hemos avanzado bastante ya en este trimestre de nuestras células, esperando y confiando que Dios haga grandes cosas a través de lo que estamos viendo y de lo que nos estamos preparando para el siguiente año, ¿verdad? Entonces, pues ya sabe, ahí estamos luchando, ¿verdad? Yendo hacia adelante y creyendo que Dios va a hacer grandes cosas. Este año ha sido un año difícil y todavía no termina, por cierto, es que no sabemos qué vaya a pasar de aquí al 31 de diciembre, pero ya estamos más preparados, ya estamos más consolados también y fortalecidos en el Señor Jesús. Así es que ánimo a todos los líderes, a todos los que ven esta charla, perdón, no es la charla, es la alforja pastoral, y a todos los que están ahí, ¿verdad? Pues ánimo, Dios está con nosotros y yo creo que Dios va a hacer también cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestras sedes. Estamos ya por abrir una nueva sede en nuestra ciudad, entonces pues damos gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos concede y nos permite. Y bueno, el capítulo número 5 de Santiago precisamente habla en esta primera parte del capítulo 5, así viene por título en mi Biblia: contra los ricos opresores, no contra los ricos, sino contra los ricos opresores. No es lo mismo, ¿verdad? Porque luego la gente piensa que todos los ricos son perversos, ¿verdad? Y son malvados. Y pues no, todos los ricos son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Pues porque algunos a lo mejor son hasta peores. Pero bueno, de todos modos hay personas que no son, ¿verdad?, como los que la gente piensa. Ahora déjame decirte, para perversión no se necesita ser rico. También los pobres pueden llegar a ser tan perversos, ¿no? Entonces ahí está, y el asunto, ¿no? Y bueno, habla acerca de todo esto, y sí, Santiago envía un mensaje contra los ricos porque oprimen al pobre. ¿Sí me explico? O sea, oprimen al pobre. Fíjense que hace muchos años, no muchos, pero algunos años, cuando surgió todo este movimiento comunista, o sea, los partidos comunistas y el movimiento comunista, pero ya en nuestro país y en la América Latina, o sea, el comunismo tiene muchos años más, ¿no? La revolución comunista de los rusos, de los chinos, pero tardadito llegó a América Latina el movimiento, ¿no? Y usted sabe que mucho de lo que se vivió en los años 60, ¿verdad?, pues era producido por todo eso en América Latina. Pero es interesante que surge en América Latina un movimiento que se llamaba, o una teología, que se llamaba la teología de la liberación. Un sacerdote llamado el padre Gustavo Gutiérrez, ¿verdad?, fue el que estuvo promoviendo precisamente esta teología, ¿no? Y otras personas, tanto en Centroamérica como en Brasil, ¿verdad?, y todo esto. Ellos promovían el asunto de la liberación de las personas y de los pobres, de los dictadores y ricos opresores, ¿no? Y es la única teología de origen latino. Ese es interesante porque han surgido otras teologías europeas, la Reforma, la teología de la prosperidad, que también surge de aquí de los Estados Unidos y de otros países ricos, ¿verdad? Y todo eso. Pero la teología de la liberación surge de aquí, basada en estos pasajes de la Biblia, ¿no? Tiene cierto sentido todas las cosas. Quizás las formas no son las que deberíamos nosotros adoptar, pero el hecho de que está en la Biblia, que Dios juzgará a ricos y pobres y a los ricos opresores, por supuesto que sí. Y nosotros lo hemos visto en nuestro país con tanto pobre. Tenemos más de la mitad de la población
por debajo del nivel de la pobreza. Entonces, claro que sí. De hecho, uno de los problemas graves que tenemos del crecimiento de la mortandad, de los muertos por esta pandemia y del índice de letalidad de los contagiados es el más alto del mundo. ¿Por qué? En parte por la pobreza, en parte por la pobreza. O sea, no estamos listos para todo esto. Es terrible, ¿no?, ver esta situación. Lo terrible todavía es ver que hay otros que son más pobres que nosotros y tienen un menor índice de letalidad. Pero ese ya es un asunto de política que no me voy a meter en eso. Pero lo que sí es lo que dice la palabra de Dios. Así es que yo quiero que veamos, ¿verdad? Y van a estudiar, ¿verdad?, bien este asunto de cuidar el corazón del afán y de la ansiedad. Y más en este tiempo. Y no por enriquecerse, sino por muchas otras razones. Y viene también algo acerca de las injusticias de la vida, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros aprendemos de la injusticia, y una de ellas es a no ser injustos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros denunciar la injusticia si nosotros somos injustos? A mí me da risa de repente cómo en algunos medios la gente condena la corrupción, pero no condena su corrupción. ¿Qué cosa, no? Y eso es lo que nosotros podemos observar, ¿no? La falta de integridad. Uno necesita realmente ser muy, o muy hipócrita o muy valiente para condenar algo que uno también lo practica. El apóstol, aquí el escritor Santiago, ¿verdad?, era un hombre muy valiente y seguramente tenía una vida íntegra, por eso podía hablar de esto. Y la Biblia entera es el libro de Dios, un Dios íntegro y justo, que al final de todo, Él tiene autoridad y autoridad moral para poder denunciar no solamente a los ricos, sino a todos los opresores, que algunos no son tan ricos. Que el Señor les bendiga en su tarea de servir a otros enseñándoles la palabra de Dios en nuestros grupos familiares o grupos de célula. Que el Señor esté con ustedes. Recuerden, esta es la alforja pastoral que corresponde a la semana del 16 al 22 de noviembre. Y nos vemos en la siguiente alforja pastoral.